vos estás acostumbradísimo, pero yo creo que te lo dije. Yo cuando en realidad conocí con vos, una sola vez había sacado fotos para una revista, pero no había tomado conciencia. Y entro con vos y veo los expedientes, y veo a la gente, y veo el mate al lado, cuando hago la denuncia penal y demás. Cuando fui a ratificarla, y digo, perdí. Veo cómo están todas esas carpetas con hilos y apoyados en el piso y demás. Yo dije, ya está, ya perdí. Esa es mi sensación. No sé a vos qué te pasa cuando entras al Palacio de Justicia. Bueno, los formatos de la justicia en la Argentina son como la realidad transformada en una ficción poco creíble. Está mejor intencionada de lo que parece, ¿no? Es difícil medirlo en términos de eficiencia porque eso involucra una expectativa. La eficiencia no es un valor absoluto y menos en derecho de familia. El paradigma de eficiencia en derecho de familia es la exterminación del ex esposo. En ese sentido no hay un tribunal eficiente. Digamos que está mejor, las buenas intenciones, la formación, la actitud de los que trabajan en la justicia difiere bastante del entorno ambiental en que desarrollan su actividad. Pero por ejemplo, hoy el juez me decía que recién, hace muy poco, creo que un año, implementaban Internet. Sí, hace un poco más. Hace un poco más. De cualquier manera, no deja de tener una función puramente informativa, lo que es bastante, pero es insuficiente. No acelera el tiempo del conocimiento de ciertas resoluciones, pero no el tiempo del proceso. A lo que seguramente se refería es que recién hace un año se admiten en algunos fueros y en algunas circunstancias algunas presentaciones menores hechas por vía electrónica, sin el soporte físico. De cualquier manera, estamos muy lejos de lo que ocurre en otros sistemas judiciales, en los cuales se puede deducir una demanda a través de Internet. Digamos, se presenta por correo electrónico y sin la necesidad de consumir tiempo, papel, esfuerzo, diseño gráfico, etc. Pero yo iba al margen, además de la eficiencia, digamos, hablamos un montón sobre el tema de las falsas denuncias, ¿no? Sí. ¿Qué puede hacer un juez con eso y demás? Y él, antes de aceptar, digamos, que lo entrevistemos y participar del documental y demás, indudablemente me googleó, y él habrá googleado también a Mariana. Y estoy seguro que en un montón de situaciones, si vos googleás qué pasa con, digamos, a nivel familiar, ciertas cuestiones, quizás puedes tener cierta información. Pero sin embargo, todavía ni los emails tienen estatus legal. No, en realidad no, prácticamente no los tienen. Bueno, me hiciste varios comentarios en una sola oración. Por un lado, el Google es una herramienta muy perversa. Hoy los buscadores y las bases de informes comerciales son como un orden supranormativo. Un mal antecedente comercial, por ejemplo, puede más que cualquier medida cautelar ordenada por un tribunal de justicia en cuanto al acceso al crédito u otras facilidades. El Google, como cualquier otro buscador, con todo lo útil, interesante y asombroso que es, no deja de tener un contenido perverso, porque hace muchísimos años había una caricatura de Landru, se refería a ser Jonas the Executive, era un personaje que hablaba en difícil y que seleccionaba arbitrariamente sustantivos, adjetivos y adverbios de una tabla que Landru le proponía. Entonces, de un discurso totalmente vacío, pero empleando términos muy complejos. Google funciona un poco de esa manera, porque junta información tijereteada, no la conceptualiza, no la analiza, entonces uno puede llegar a la conclusión que quiera a través de Google. Y otro de los
temas que tocaste es el de la violencia familiar y cómo se recogen las denuncias, que esto creo que nos pone un poco más en tema. Y no deja de haber cierta frivolidad en todo eso. Entonces, o nos ascribimos al establishment en materia de derecho de familia, no tengo organización familiar en general, que se compró la imagen de la madre abnegada y el padre violento, por decirlo de un modo groseramente sintético, o es definitivamente progresista, perdón, esta es la imagen progresista, el padre violento y la madre abnegada, o la conservadora del padre que es el que impone legítimamente y por cualquier medio la autoridad y el orden, y los integrantes de la familia que deben someterse a un régimen disciplinario. Las nuevas tendencias del pensamiento, el progresismo formal en materia de derecho de familia, ha provocado un fenómeno asombroso, consistente en que probablemente el más alto nivel de eficiencia y celeridad de la justicia en todos los fueros, incluyendo el fuero criminal, que es aquel donde deberían tomarse las decisiones más rápidas, el mayor índice de eficiencia es en el dictado de órdenes de restricción a partir de denuncias de violencia familiar no fundadas y no probadas, casi con actos, para decirlo de manera poco solemne, de alcahuetería. Casi una queja es prácticamente suficiente para restringir el acceso de un padre presuntamente violento a los hijos. Esto es uno de los extremos del péndulo en el movimiento reactivo contra la tolerancia ancestral de la violencia doméstica. Yo lo puedo decir con tranquilidad, porque para emplear un lenguaje que hoy se usa mucho, lo digo desde la izquierda de ese pensamiento. Pero efectivamente el abuso de las denuncias existe, y eso no es grave. Lo grave es el abuso de la acogida favorable de las denuncias. Como te decía, con un índice de rapidez no superado en ningún otro ámbito del derecho. Ahora, ¿a quién responsabilizás que esto suceda? Digamos, ¿a los clientes o a los abogados? Este juez justamente nos hablaba de ciertos grupos de abogados y también de la salud mental, donde hay todo un gran comercio justamente de este tipo de, digamos, de falsas denuncias. Abogados como muy especialistas en, por ejemplo, incluso también lo decía él también respecto de revocar desalojos, hacer falsas denuncias para impedir el contacto, digamos. Él hablaba de cierto grupo, no me dio nombres, pero como decía, digamos, también son ocurrencias de los abogados, a veces uno como cliente. Bueno, eso existe. Yo siempre hago un distingo entre el abogado de divorcio y el abogado de familia, ¿no? Creo que son casi dos especialidades. El abogado de familia está interesado, tiene un compromiso social, tiene un compromiso comunitario, tiene un compromiso con el mundo de los afectos. El abogado de divorcios emplea su profesión como una herramienta de lucro exclusivamente. Del mismo modo que hay una diferencia entre el abogado de accidentes y el abogado experto en daños, y creo que esa es una actitud propia de la condición humana, ni de los abogados ni de los profesionales. Son distintas maneras de enfocar las cosas. No tiene mucho sentido encontrar responsables cuando los responsables no pueden ser sancionados. En definitiva, que hay una responsabilidad del sistema. Nadie, ni los clientes, ni los abogados, ni la corporación judicial, ni los legisladores, ni los auxiliares de la justicia tienen el poder suficiente como para corromper todo un sistema. Acá hay un pacto no escrito entre todos ellos para que esto funcione de esta manera. Pero en principio, por ejemplo, el Colegio de Abogados podría cuestionar a un abogado que alimenta una falsa denuncia para su cliente.
Teóricamente debería hacerlo, pero el Colegio de Abogados y todos los colegios profesionales funcionan todavía con un corporativismo casi feudal. No, tendría que ser un caso muy grave. Si querés, los abogados tenemos muy mala fama, una muy bien ganada mala fama en el tema. Pero yo creo que hay que correr al derecho de familia de todo esto. El derecho de familia es una rama no comparable a ninguna otra del derecho, y mucho menos la abogacía de familia. Digamos, el derecho bajado a la práctica de la defensa de los intereses de los clientes, de los justiciables, como se dice en el lenguaje de las resoluciones judiciales, tiene peculiaridades que lo hacen incomparable. ¿Cuáles son? En primer lugar, habría que desentrañar un gran equívoco que hay con todo esto. En todas las ramas del derecho, en todos los fueros, los jueces deben administrar justicia. Los jueces de familia, salvo en algunas cuestiones como las que son puramente patrimoniales, más que administrar justicia deben administrar equilibrio psicológico, equilibrio emocional, que es muy difícil. En teoría, una de las definiciones del derecho es como el máximo de violencia tolerable en una sociedad para imponer la decisión de las mayorías. La violencia legítima significa desde privar a alguien de la libertad cuando comete un delito, provocar la venta compulsiva de un bien para obligar a alguien a pagar una deuda. El cual el derecho funciona en este aspecto sobre la base de tres patas: la preceptiva, el mandato jurídico de qué es lo que hay que hacer y no hacer; la sanción, que es la decisión judicial que castiga al que no hace lo que se debe hacer; y la ejecución de la sanción, que es bajar a la práctica la reprobación del orden jurídico. Al derecho de familia le falta la última pata de ese trípode, porque está claro lo que se puede hacer y no hacer, está clara la posibilidad de atribuir responsabilidades, culpas, y de impartir mandas, pero es imposible ejecutarlas, porque es imposible condenar a alguien a ser una buena persona, es imposible condenar a alguien al equilibrio, es imposible condenar a alguien a la cordura, mientras que no es imposible privar a alguien de todo su patrimonio con un decreto de quiebra, condenarlo a reclusión perpetua o aplicarle otro tipo de sanciones tanto más graves que la cordura. Pero no podés ser al menos coercitivo respecto a una falsa denuncia de un impedimento de contacto. Yo diría que sí, hay cierto nivel de coerción posible, pero ahí nos encontramos con el problema de los daños colaterales. Generalmente estas cuestiones o rozan o apuntan de lleno a menores. Cuanto mayor sea la demanda de intervención de la justicia, mayor es el involucramiento de los menores en los mecanismos sórdidos de la justicia. En general es muy duro para los padres dejar que sus hijos sean sometidos a pericias psiquiátricas en los ámbitos en que esas pericias se producen, aun cuando son procedimientos manejados por prestigiosísimos profesionales, muy bien intencionados y de una calidad académica muy superior a lo que la gente cree. Pero eso no impide que para dirimir discusiones de los padres se manipule indebidamente a los chicos, especialmente cuando la discusión que se refiere a los chicos, básicamente en los tres temas que nosotros vemos todos los días, que son tenencia, visitas y alimentos, son en realidad las metáforas de otros conflictos. Son
el elegante camuflaje que emplean los padres para expresar pasiones y dirimir conflictos que no es elegante confesar. Y entonces, en casos extremos, digamos, no para sencillamente dejar por escrito, no sé, la cantidad de alimento, por ejemplo. Sí. ¿Para qué sirve un abogado de familia? Si vos mismo decís que en algún punto estás tratando metafóricamente algo que finalmente no lo puedes tratar legalmente. Un abogado de familia sirve cuando, en primer lugar, ayuda a su cliente a definir con claridad los límites del conflicto y la naturaleza del conflicto. El primer adversario que tiene un abogado de familia es su propio cliente, al que hay que enseñarle que el divorcio no es el ámbito adecuado para obtener una revancha de un mal matrimonio, que las resoluciones que se dictan en un juicio de divorcio en general no son sancionatorias y mucho menos son sancionatorias o reivindicativas del pasado. La utilidad del abogado de familia también se manifiesta, aunque suene un poco naif, la realidad demuestra que es así, cuando alienta en el cliente la esperanza de la reconstrucción emocional después del cataclismo emocional que en general supone un fracaso matrimonial. Estoy refiriendo a divorcios. Y cuando puede bajar a la práctica algo que es un estándar, un patrón de decisiones judiciales que se llama el superior interés del niño. Toda la normativa, los tratados internacionales, las legislaciones locales, la teoría jurídica, los fallos judiciales hablan del superior interés del niño como el bien que se debe tutelar de manera suprema en los juicios de familia en los que estén involucrados menores. Y en general es el interés, en la práctica, es el interés más bastardeado en aras o de otros intereses o peor de otras emociones. Entonces, bajar eso a la realidad, demostrarle como un acto concreto, que siempre encuentra alguna racionalización más o menos elegante, termina siendo un daño emocional en los chicos del que se recuperan varias décadas después de que terminó el juicio de divorcio, si logran recuperarse. Yo te digo, hablamos con los abogados, jueces y padres que te hablan de abogados. En general, quizás tuvimos suerte, todos hablan muy bien y dicen cosas que suenan absolutamente lógicas, como lo que vos acabas de decir. Ahora, lo que cuesta creer es realmente cómo, digamos, cómo actúan ustedes, o en este caso vos. Por un lado, los jueces de familia condenan las falsas denuncias. Ahora, ¿qué es un buen abogado para un cliente? Si yo, por ejemplo, busco un resultado, yo quiero si quieres en términos más maquiavélicos, y yo logro el resultado, frente a quizás una situación injusta, y vos tenés que utilizar una falsa denuncia u otro tipo de, no sé, artimaña legal. ¿Vos qué haces? Bueno, todos nos ponemos nuestro límite, ¿no? Yo te decía al principio que es muy difícil determinar objetivamente la eficiencia de un sistema en el que la demanda es tan alta. Yo supongo que si hubiera sido abogado penalista, podría haber defendido a un ladrón de bancos, pero no un abusador de niños o un traficante de armas. Y creo que esos mismos límites me los puedo poner ejerciendo el derecho de familia. Yo jamás apruebo, por ejemplo, los impedimentos de contacto, salvo que sean un recurso para evitar situaciones de violencia. Y los desapruebo desde dos puntos de vista. Primero, porque emito un juicio ético. Creo que es muy cínico
negar la actitud de juzgadores éticos que mantenemos viva durante nuestra actividad. Pero además creo que es poco práctico, porque si queremos resolver el conflicto de familia se supera de una sola manera, resolviéndolo, superándolo. Es muchas veces más importante el hecho de superarlo que el contenido de los acuerdos que permiten superarlo. El mantenimiento de un alto nivel de conflictividad en una familia desmembrada genera mucho más daños que un acuerdo que para alguno de los miembros de esa familia pueda resultar inconveniente o pobre. Definitivamente el dicho popular que recomienda un mal arreglo antes que un buen juicio es particularmente aplicable en el derecho de familia. Ok, ahora tengo una pregunta que surge a partir de comentarios de varios padres. Obviamente nosotros no sabemos ni podemos conocer exactamente ni los expedientes ni la historia verdadera, digamos, tenés una versión. Pero surge, por ejemplo, de repente, de gente que no logró el contacto con sus hijos, quizás dicen, bueno, quizás si hubiera tenido más guita, algunas cosas podría haber hecho mejor. Entonces yo le he preguntado a distintos a vos, te pregunto también a vos, después sí que te digo la respuesta. Ya sé que no me puedes dar una sola respuesta, pero quiero ver si por lo menos sale una franja. ¿Cuánta guita cuesta recuperar un hijo? Yo creo que cuesta inteligencia, no dinero. El recurso es inteligencia, no es dinero. Pero vos sabés que hay gente que no accede a ciertos abogados, que no accede a ciertos abogados por cierta cantidad de tiempo, y que hay abogados mucho más caros que otros. Y algunos son más caros porque de repente tienen más habilidades o mejor nombre o más lobby. Hay abogados más caros que otros por motivos que van desde la autoestima hasta la habilidad publicitaria de cada uno, y entre esos dos extremos puedes encontrar 200 razones. Un buen abogado no es necesariamente caro, un abogado caro no es necesariamente bueno, y en cualquier caso es preferible un buen abogado que un abogado caro para recuperar a un hijo, si lo querés poner en términos tan dramáticos. En realidad me cuesta contestar la pregunta porque es muy dramática, Porque no puede ser difícil. Nadie me la quiere contestar en términos numéricos. El juez sí me dice cuánto gana. Ahora te hago esta pregunta. Yo sé que no me van a contestar los abogados, pero le preguntaba a la otra abogada, ¿qué puede costar una computadora, un auto o un departamento? O sea, uno tiene que estar dispuesto. Eso yo te lo puedo contestar con toda franqueza. En mi caso particular, yo no vivo de un caso, vivo del promedio de mis ingresos anuales. Cuando atiendo gente que dispone de recursos económicos importantes, aplico un honorario más alto. Es uno de los elementos que determina mis honorarios. El otro es la complejidad, el otro son los resultados, otro el tiempo que le tengo que dedicar. Y eso me permite atender pro bono, gratuitamente, muchos otros casos en los que no quiero cobrar, o porque soy amigo, o porque es gente que no tiene recursos, o por lo que fuere. En general, un abogado razonable hace lo que yo te estoy diciendo. Digamos, no soy ningún prócer por graduar los honorarios en función de las posibilidades del cliente de pagarlo. Por otra parte, los honorarios siempre se pactan de manera anticipada, por lo que no me aprovecho de ninguna situación. La excepción son los abogados que quieren tener algunos clientes, y acá es muy importante definir el perfil del cliente, para saber si uno puede ser el abogado de ese cliente, que no va a buscar justicia, no va a buscar alimentos, no va a buscar contacto con los hijos, no va a buscar un divorcio armónico, va a buscar el hígado
de su ex esposo o de su ex esposa. Entonces, hay abogados que lo prometen, no consiguen el hígado, pero sí generalmente mucha sangre en el medio, y en general no son los que terminan el caso, porque mientras que para el abogado mantener el nivel de conflictividad es una herramienta laboral, para la parte mantener el nivel de conflictividad, además de un costo económico, tiene un importante costo en términos de salud, y no lo puede hacer. Y recién cuando llega un poco de fatiga, cuando baja la tensión de los músculos emocionales, cuando se harta un poco de discutir y de negociar y de extorsionar y de ser extorsionado, recién ahí se empieza a transitar la antesala del acuerdo. La pregunta no iba, yo sé que la pregunta incomoda y es adrede, ¿no? A los abogados, el subtexto de la pregunta no es, che, los abogados, la verdad, de familia tienen con qué lucrar respecto al sufrimiento ajeno, sino, fíjate, por ejemplo, entre Estados Unidos y Francia, si estás enfermo y no tenés guita, bueno, es mejor estar en Francia que en Estados Unidos. Y realmente en algunos casos te puedes morir si no tenés guita, como es en el caso de Estados Unidos, cosa que no te va a suceder en Francia. En Argentina, dada la situación de la justicia, de los abogados y demás, el hecho de tener guito no. Para vos cambia, ¿no?, el tipo de justicia que se puede impartir. Estamos hablando de familia. En los tribunales de familia, en los conflictos de familia, hay básicamente dos grandes categorías de cuestiones: las que son patrimoniales y las que involucran derechos personales. Yo diría que cambia el aspecto patrimonial, pero justamente cuando el aspecto patrimonial es realmente importante, el cliente tiene posibilidad de acceder a un abogado privado, llamémosle así, un abogado particular, al que le paga. Con lo cual, existe un sistema que permite que esa distorsión se ajuste sola. El aspecto no patrimonial, yo respeto mucho todos los servicios jurídicos gratuitos. Hay, además de los que ofrece la Facultad de Derecho, de los que ofrecen distintas corporaciones profesionales, ONGs, etc., existen servicios de patrocinio jurídico gratuito altamente eficientes, que en general están conformados por equipos de trabajo, que son estudiantes avanzados o profesionales muy jóvenes, muy empeñosos, muy estudiosos, dirigidos por especialistas en la materia, que terminan conformando equipos profesionales que un estudio privado no podría conformar, porque difícilmente yo en mi estudio podría tener, o sea, a 20 estudiantes de quinto año, más 2 profesores adjuntos de Derecho de Familia de la facultad, para dedicarse a una serie de casos y no cobrar nada. Y ellos lo hacen. La gente que tiene inquietudes que no pasan exclusivamente por lo patrimonial, uno de los sectores más marginales, básicamente, los temas que más preocupan, el de violencia familiar y el de alimentos. Cuando el alimento tiene, y la redundancia es deliberada, el alimento tiene contenido alimentario, no lucrativo, cuando la diferencia es entre 300 y 350 pesos. Y están muy bien atendidos por los servicios jurídicos gratuitos. ¿Qué es lo que te gusta a vos de ser abogado de familia? Digamos, porque tiene bastante de, al menos por lo que uno va escuchando, ¿no? Digamos, en el arte también, lo decía el otro día también con el juez, podés leer Shakespeare, digamos, hay mucho de miseria humana en los conflictos de familia, o por lo menos ahí se revelan bastante. Sí, bueno, en realidad es cierto, hay mucho de miseria humana, y la posibilidad de ayudar a alguien, de traccionar a alguien para que salga de la miseria, es muy gratificante. Yo creo que, en primer lugar, nosotros ayudamos a elementos muy vulnerables que tienen una vulnerabilidad inversamente
proporcional a su protagonismo en los juicios, que son los chicos. Es una situación bastante curiosa, donde el elemento más frágil y más expuesto es el que menos posibilidades tiene de expresar sus deseos o de adoptar sus decisiones. Por otra parte, es como te decía, es gratificante tratar de ayudar a la gente a que, más allá de los conflictos concretos que los enfrentan, superen una situación que es vivida de manera muy catastrófica. No voy a descubrir nada nuevo si recuerdo que el divorcio es una de las situaciones de más alto estrés que se registra. Y realmente uno se siente, como te decía al principio, socialmente útil, más vinculado al mundo de los afectos que de la mezquindad que hay en el derecho ordinario, en el derecho patrimonial, cuando tiene alguna participación constructiva en esto. Y siempre digo lo mismo, la pregunta cae en cliché, pero la hago. Trataremos de buscar una respuesta cliché. Al ver tanto de todo esto, y digamos de convivir, ¿no? Yo lo llamémoslo miseria, quizás también convivir con otras cosas, o estos conflictos familiares, ¿hay algo que hayas aprendido vos, uno de vos mismo y otro llamado la condición humana, que de repente no lo hubieras visto de otra manera o aprendido? Te voy a decir, se me ocurren tres cosas, sin perjuicio de las que me queden por aprender. Una, que es muy importante entender que la persona que está atravesando una crisis de ruptura familiar no determina su conducta en base a los patrones de pensamiento que utiliza normalmente. O sea, hemos hablado en privado muchas veces acerca de que una persona normal no cruza un semáforo cuando la luz está colorada, no ingiere sustancias venenosas, no anda por la ciudad con el auto a 180 por hora, pero en sus relaciones familiares incurre en errores equivalentes a esos. Una persona que atraviesa los peores momentos de una crisis familiar no piensa como una persona normal. Por eso es un error juzgarla como una persona normal. Otra cosa es que inexorablemente los conflictos de familia, los conflictos de pareja son folie de. No hay un responsable, no hay un culpable y no hay un inocente. Y que, como ocurre, también lo hablamos esto, si se juntan una persona con gripe y una persona sana, es el engripado el que contagia al sano y no el sano el que contagia al engripado. Y lo mismo pasa cuando se suscriben estos pactos no escritos y con un fuerte ingrediente diabólico que llevan los conflictos a niveles de violencia inaceptables. Y el tercer punto, que probablemente involucre una discusión que va bastante más allá del motivo de estas preguntas, es que yo creo que tendríamos que estar preguntándonos si no estamos en una etapa de transición histórica en cuanto a los formatos familiares culturalmente aceptados. Y cuando hablo de transición, hablo de una larguísima etapa de transición en términos de ciclos históricos, no de coyunturas. Ni la monogamia, ni el matrimonio indisoluble, ni el matrimonio perpetuo tienen la antigüedad del hombre. Hubo otras culturas que reconocieron, hoy mismo se está votando en el Senado en una comisión el matrimonio homosexual, algo que hubiera sido impensable hace no muchos años. Yo estoy convencido de que la
el concepto cultural del matrimonio, tal como lo conocemos en Occidente, el matrimonio monogámico, heterosexual y perpetuo, involucra ciertos mandatos asimétricos con respecto a la evolución del pensamiento humano en otros campos. Y esto provoca algunas crisis que van a terminar por acomodarse. Pero lo cierto es que creo que siempre estamos en un momento de crisis, pero creo que estamos iniciando un punto de inflexión que a lo mejor termina de expresarse dentro de 150 o 200 años. Pero, por supuesto, eso es una convicción mía que tiene poco que ver además con el derecho de familia, tiene más que ver con otros campos de conocimiento. Pero cuando vos ves los conflictos familiares y sobre todo que es el que trajo el tema del documental, el problema del impedimento de contacto tiene que ver obviamente con una conflictiva entre dos personas, eso está claro. Pero que sea tan complicado, ¿lo ves como un tema cultural respecto de cómo fueron formuladas las leyes? ¿Ves una justicia que no puede trabajar mejor? ¿O es inherente a ese tipo de conflicto entre dos personas que de todas formas no habría solución? Una solución, si querés, no sé cuál sea la solución ideal, pero muchos de los problemas es que muchas veces no se resuelven básicamente porque hay alienación parental, porque se tarda demasiado tiempo, porque existen las falsas denuncias, porque en principio a priori la mujer tiene más poder que el hombre respecto a la creencia del... Bueno, vos mencionaste varias cosas juntas. Primero, cuando hablamos de alienación parental, no creas que estamos hablando de una patología descripta y universalmente aceptada. Todavía hay quienes insisten, y sectores muy respetables del pensamiento en materia de derecho de familia, que creen que el síndrome de alienación parental es un invento del alternativismo psicológico. Otros creemos que no, que existe. Ahora, la verdad que es poco importante que exista o no exista el síndrome de alienación parental. Lo que nadie puede discutir es que existen padres o madres que emplean a los hijos como rehenes para obtener ciertos botines, por decirlo de manera mucho más simple. Pues si queremos ser sofisticados y decir que eso es síndrome de alienación parental, discutiremos si existe o no existe. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Acá yo la pregunta la separo en dos capítulos. ¿Por qué pasa? Creo que es propio de la condición humana. Son las expresiones más miserables de la condición humana. Creo que no existe peor acto, bueno, debe existir alguno, pero existen muy pocos actos de más desamor hacia un hijo que emplearlo instrumentalmente, aún bajo el elegante decorado del amor incondicional. Yo escucho muy frecuentemente, esto es una pequeña digresión, en mi estudio, madres que vienen, se rasgan las vestiduras y dicen: yo por mis hijos mato. Yo les contesto que no es necesario matar por los hijos, basta con tirarse al piso, jugar un poco, ver un dibujito con ellos, leerles un cuento antes de dormir. Y uno puede evitar el homicidio por los hijos, puede reprobar cosas más sencillas. Entonces, la primera parte, el impedimento de contacto como técnica de litigio, me parece un aspecto de los más abominables de la condición humana. Y creo que es bastante universal eso. La dificultad en encontrar un remedio rápido tiene que ver con las limitaciones propias del derecho de familia y con el sistema judicial argentino. Y además, lo que te decía al principio, este pensamiento de la nueva izquierda en materia de relaciones familiares, para emplear una expresión políticamente correcta, es políticamente correcto suponer que un padre antipático para su exmujer es violento. Y es políticamente correcto imponerle una orden de restricción. Creo que hasta
genera un aire de cierto prestigio en las tertulias sociales en ciertos ambientes. ¿Y qué cambiarías vos si, digamos, si pudiera cambiar algo en términos, uno del funcionamiento de la justicia y otro en términos de materia de legislación respecto de esto, ¿no? La verdad que la legislación no es tan mala. El problema de la legislación es que no se aplica adecuadamente. Por ejemplo, los procesos de violencia familiar son procesos que llamamos cautelares, procesos tutelares de protección, que por su propia naturaleza son procesos muy cortos. Son procesos que deberían durar semanas y no más que eso. Y tenemos casos, de hecho yo los tengo, de procesos de violencia familiar que duran años, no meses, años. Es una inconsistencia con el propio contenido del proceso. Entonces lo primero que cambiaría es tratar de que, aun cuando los jueces, para evitar situaciones de riesgo, deban juzgar con menos rigor probatorio las denuncias de violencia familiar, una vez que toman las medidas del caso, de inmediato deben exigir la prueba de esas violencias como para estar a tiempo de revertir las medidas tomadas inadecuadamente o en base a la falsa denuncia. Segundo, creo que tendría que haber una sanción contra la falsa denuncia. Las normas sobre violencia familiar fueron pensadas para casos que suponen, yo diría, es imposible generar una estadística cierta sobre esto, pero yo aventuraría para casos que no exceden el 20 o 30% de las denuncias de violencia familiar que efectivamente existan. Porque si bien la violencia familiar no demanda necesariamente el ejercicio de violencia física, ni siquiera la violencia psicológica manifiesta y abierta y formas más sofisticadas de la violencia, una mera discusión, una expresión soez, para usar el lenguaje de las sentencias, en el apasionamiento que puede tener un ex marido y mujer, una demora en el pago de una cuota alimentaria, una situación de celos producida por una nueva relación establecida por alguno de los esposos, no son los hechos que para lo que quisieron los legisladores debieran gatillar las denuncias de violencia familiar. Por supuesto que nadie puede hacer una denuncia de violencia familiar porque vio a su ex esposo con otra mujer, pero eso ya puede ser rápidamente el invento. Entonces yo creo que sería muy importante generar mecanismos que permitan acelerar la dilucidación respecto de la certeza de los hechos denunciados.